al arte en Jalisco, entre los que destacan la coordinación de 3 volúmenes de la Catedral de Guadalajara, Historia y Significados, publicado por Colegio de Jalisco en el año 2013. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, México, y en 2017 el Congreso de Jalisco le otorgó la medalla José María Vigil como reconocimiento a su investigación en archivos históricos. Ahora cedo la palabra al doctor Arturo Camacho, quien dará lectura a la semblanza de los miembros del Presidium y explicará la dinámica de participación de esta mesa. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a los asistentes y a los ponentes en esta mesa, que el objetivo es también conocer un poco la situación de la sociedad y la cultura en Guadalajara y en Jalisco en ese momento, en ese periodo de la consumación de la independencia. Para eso nos acompañan nuestros compañeros ponentes. El primero en participar es el doctor Felipe Cabrales Barajas, con el Imaginario Neoclásico en Guadalajara. Él es licenciado en Geografía por la Universidad de Guadalajara, doctorado en Geografía y Ordenación Territorial en la Universidad Complutense de Madrid con la tesis Proceso de Urbanización en los Altos, por la que se hizo acreedor del Premio Extraordinario de Tesis de Doctoral. Ha impartido docencia en diversas dependencias de la Universidad de Guadalajara, así como en universidades nacionales y extranjeras. Ha publicado trabajos sobre temas de representaciones culturales del paisaje en los libros Paisajes Pintados, Paisajes Fotografiados y Paisaje e Historia, Paisaje y Turismo, Paisaje y Cultura, coordinados por Eduardo Martínez de Pisón y Nicolás Ortega Cantero, la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Duques de Soria. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Geografía y es el jefe del propio departamento. Desde 1997 es miembro nacional de investigadores, fundador de la revista Geocali, Cuadernos de Geografía, y en 2012 le fue otorgada la presea Benito Juárez por parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Buenas tardes, bienvenido, doctor Felipe Cabrales. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para estar en esta gran celebración, a todos ustedes por estar presentes y también a las personas que nos siguen en forma remota. Mi intención es mostrarles la manera en que el estilo neoclásico se institucionalizó como un imaginario dominante, como un sello de marca para la ciudad de Guadalajara. Ello a partir de inicios del siglo XIX. Este proceso atraviesa todo el siglo XX e incluso llega hasta nuestros días y, por qué no decirlo, hace parte de nuestra identidad local. Tenemos aquí una pintura llamada Jura y Proclamación de la Independencia, obra que está resguardada en el Museo Nacional de Historia y está representando la emancipación de nuestro país con respecto a España, al tiempo que conserva su fe católica. Este templete que vemos ahí simboliza un nuevo tiempo, una estética actualizadora inspirada en las viejas culturas grecorromanas. Transcurrido el siglo, se inculcaron ideas ilustradas a través de las academias, de los institutos científicos, y se decía que la ciudad debe ser ordenada, funcional, cómoda, salubre y de belleza clásica. Lo que estamos observando es la tumba del mausoleo de Benito Juárez, en el Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México, a unos pasos de la Alameda. Es una arquitectura funeraria que arropa a nuestro personaje liberal por antonomasia, fallecido en el año de 1872. La relación liberalismo-neoclasicismo
y su asociación con los derechos civiles resulta más que evidente. La balanza, uno de los símbolos del derecho, suele representarse sostenida por una mujer romana. Y aquí vemos una imagen que a mí me parece maravillosa. Fue publicada en Madrid en el año de 1887. Se llama Guadalajara, en la revista miscelánea La Ilustración Española y Americana. Se trata de un collage paisajístico que sintetiza el imaginario social que ha sido capaz de posicionar unos cuantos edificios como emblema de la ciudad jalisciense. Presentaré algunos elementos para entender la construcción de este imaginario como un valor paisajístico institucionalizado, objetivo que va a demandar la lectura del desarrollo histórico del neoclásico arquitectónico en la ciudad, es decir, se hace necesaria la retroalimentación entre la dimensión material y la simbólica. Y para ello nos nutrimos de representaciones del paisaje que provienen de las artes plásticas, pero también de la literatura. Observamos cómo los frontones triangulares sintetizan la gramática arquitectónica, un collage tematizado. En la estampa leemos una representación literaria del paisaje a todas luces sesgada, pero ello no impidió que la reiteración de ideas poco a poco configuraran un imaginario por demás exitoso. Y todo esto comenzó con el valenciano Manuel Tolsá, proyectista de la Casa de Misericordia, que después involucró al malagueño José Gutiérrez, que llegó a estas tierras mexicanas o novohispanas cuando tenía 12 años, y posteriormente al jalisciense Manuel Gómez Ibarra. Como precepto metodológico, conviene distinguir entre obras nuevas y remodelaciones. No se trata simplemente de edificios, sino que representan grandes instituciones humanistas, y aquí tenemos anotadas las principales. En la columna izquierda, obras de nueva construcción, y en la derecha, remodelaciones. Esto nos encamina hacia la complejidad, lo que significa construir un edificio. Una de las intervenciones más audaces y menos estudiadas se refiere a este lugar, al recinto donde nos encontramos, el Salón Legislativo, una arquitectura parlamentaria construida entre 1872 y 1874 en el sitio en que anteriormente estaba la capilla. Esto por obra de David Bravo, durante el mandato de Ignacio L. Vallarta, como proyecto de reedificación de este magnífico palacio que había sido víctima de una explosión el 10 de enero de 1859 durante la Guerra de Reforma. Y bueno, aquí les muestro solo un ejemplo de lo que yo llamo una cadena de conocimiento intergeneracional, donde vamos a mostrar en la parte izquierda los productos y en la parte derecha los productores. Pongo solo uno de los ejemplos. Esta cadena se ha identificado con dos trayectorias genealógicas vinculadas con paradigmas inculcados con instituciones académicas, lo que conlleva el desarrollo de una red de relaciones entre los principales productores del neoclásico, aspecto que de cara a nuestro objetivo resulta tanto o más relevante que el estudio individualizado de las obras. Por un lado vemos que hay una cadena española
que es, digamos, inaugurada por Manuel Tolsá. Y a la derecha, si ustedes observan, dice Academia de Arquitectura de Berlín. Esa otra cadena, que en realidad no llegó a constituirse como tal, está representada por Carlos Neve. Entonces, tenemos dos genealogías perfectamente diferenciadas, y la que realmente prosperó es la de origen español. Aquí vemos dos representaciones literarias. Eduardo Gibbon, en su obra Guadalajara, la Florencia mexicana, elogió a la ciudad de Guadalajara y particularmente a Gómez Ibarra, con el que tuvo un contacto directo. Gómez Ibarra había estudiado arquitectura en el Instituto de Ciencias de Jalisco. Estamos hablando de 1827, durante el gobierno de Prisciliano Sánchez fue creado, y su maestro fue nada menos que José Gutiérrez, principal constructor del Cabañas, y esa relación quedaría sellada cuando Gómez Ibarra construye la cúpula del Cabañas entre 1835 y 1845. Vale mencionar que Gómez Ibarra, al igual que Jacobo Gálvez, cumplieron con el ritual de visitar Roma, fuente inagotable para embeberse de la estética neoclásica. En las academias se impuso férreamente el neoclásico. Se trataba de un estilo aplicable de facto, era casi oficial. La profesión de arquitecto estaba perfectamente regulada y las obras de construcción tenían que ser visadas. Esto provocaba cierta estandarización, pero al mismo tiempo incitaba a la creatividad, a adaptarse al sitio y a las necesidades de la obra. Juan de Villanueva, máximo exponente de la arquitectura neoclásica en España, había bebido de las ideas de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y también de sus estancias en Italia. En 1790 inició la construcción del Real Observatorio, lo que vemos en las imágenes de la izquierda, importante para el desarrollo de la geodesia, de la cartografía, en definitiva, para la navegación y la colonización de territorios. Este se ubica en el Cerro de San Blas, muy cerca del Museo del Prado, e incluye una cúpula basada en una estructura de tolos, es un término que se usa en arquitectura. El diseño de Gómez Ibarra para la cúpula del Cabañas responde fielmente a los preceptos academicistas neoclásicos. Entonces aquí vemos cómo se van tejiendo esas relaciones, cómo fluyen las ideas entre España y la Nueva España. En la literatura de viajeros es recurrente hacer comparaciones de nuestros edificios con Grecia y con Roma. Aquí tenemos el ejemplo del conjunto formado por el Tribunal y Escuela de Jurisprudencia y la Iglesia de Santo Tomás. Prisciliano Sánchez, primer gobernador constitucional de Jalisco, fue un liberal de hueso colorado que ejecutó el desmantelamiento de la antigua iglesia para instalar el salón de sesiones del Poder Legislativo. Sánchez falleció a los 43 años de edad, lo que fue considerado por una parte de la población como un castigo de la providencia, según relata Villa Gordoa. José Gutiérrez modificó interiores y construyó el nártex o vestíbulo de ingreso entre 1827 y 1832, mientras que Manuel Gómez Ibarra remodeló ese nártex y colocó los arcos de medio punto. Entonces vemos cómo la arquitectura colonial va cubriéndose de un ropaje neoclásico. Y bueno, yo digo que el neoclásico está tan arraigado en nuestra ciudad que ya incluso hay ruinas que podrían ser griegas o romanas. La primera imagen corresponde al Agua Azul y la segunda está muy cerca de aquí,
un edificio que está arruinándose en Reforma y Pino Suárez. Ahora, ¿cuál es el tronco neoclásico alemán? En la Mapoteca Manuel Orozco Iberra tuvimos la fortuna de localizar este plano titulado Cárcel Correccional de Guadalajara. Carece de firma y de fecha, pero es una maravilla. De todos los planos de la prisión de Escobedo, es el más profesional. Se nota el sello de haber sido elaborado por alguien que estudió en alguna academia de arquitectura. La hipótesis es que fue elaborado por Carlos Nebel, proveniente de la Academia de Arquitectura de Berlín, o quizá fue confeccionado por el valenciano José Ramón Cuevas, que participó en la construcción del propio edificio y había estudiado en la Academia de San Carlos de Valencia. Y aquí voy a destacar algunos elementos. Por ejemplo, bueno, en la parte superior izquierda, no sé si alcanzan a ver ahí un torreón. Por otro lado, vamos a ver la parte central y a la derecha tenemos un templete neoclásico. Esto es un fragmento de la imagen anterior. Si se fijan en la parte superior izquierda está ese torreón, aquí está amplificado y luego tenemos una fotografía. Esto es una prueba de que ese plano fue el que se utilizó para levantar la construcción. Y por otro lado, entre 1878 y 1879, David Bravo insertó el nártex o pórtico de acceso mediante un lenguaje típicamente neoclásico. Las columnas se conciben como objetos idolátricos a los que se rinde culto. Entonces aquí podemos observar cómo las tres primeras imágenes corresponden al edificio original y en la de abajo a la derecha vemos la intervención que hizo David Bravo para insertar este pórtico típicamente neoclásico. Y otra obra muy importante fue esta vista pictórica del Jardín Botánico de la ciudad de Guadalajara. Es un paisaje idealizado, procede del año 1841, fue elaborado por Carlos Nebel y litografiado por Pedro Gualdi. A la derecha vemos la torre del templo de San Miguel de Belén. Se trata de un típico diseño de urbanismo neoclásico en el que se perciben las ideas de la ilustración y los códigos estéticos del romanticismo. La trama interna se divide en 8 cuadrilongos a los que se sobreponen diagonales. El farmacéutico Joaquín Martínez replicó con palabras una representación en la que se muestra su pasión por la ciencia y su filiación política hacia el gobernador Escobedo. En su texto, que contiene lujo de detalle sobre las especies cultivadas, fue publicado en la Ciudad de México a través de la revista El Mosaico Mexicano y recibe un ejemplar. Cuando ello ocurre, se llevó un gran susto. Se vio obligado a remitir una carta redentora en la que aclara que en un arrebato de entusiasmo dio a entender que la flora representada realmente existía cuando ello no era así. Es decir, se trataba de una idealización. Estamos ante un ejemplo en el que la representación pictórica encontró como aliado a un texto y como reacción en cadena se arraigó socialmente una idealización.
El jardín botánico nunca se consolidó, pero hasta hoy lo seguimos nombrando así. Y esta es la portada del álbum de La Paz y el Progreso, editado en 1910 por Ireneo Paz. El neoclásico llegó a su apoteosis bajo el régimen de Porfirio Díaz. La magnífica publicación muestra una alegoría neoclásica en la que se refleja que México se abre al mundo y se plasma el desarrollo tecnológico, industrial, el cultivo de las artes, las ciencias, sin faltar lo que Octavio Paz llama las criaturas míticas del progreso, el ferrocarril y el telégrafo. Los festejos del centenario de la independencia por las principales calles de Guadalajara tenían como una de sus piezas principales carros a la usanza romana. Aquí vemos a la derecha uno que se llamaba Las Naciones. Bueno, en estas fotos tenemos arriba a la izquierda la Casa Ochoa por La Paz. Tenemos abajo a la izquierda el Chalet Ferreira, hoy destruido. Estuvo en Lafayette y Lerdo de Tejada. Y fíjense cómo esta tercera foto tiene un gazebo, ese templete circular. Entonces vemos que hay una reiteración del neoclásico hasta ya muy bien entrado el siglo XX. Y por otro lado, el neoclásico no solo se aplicaba en la arquitectura, ya vimos que también en el urbanismo, el ejemplo del jardín botánico sería uno, pero también en la pintura. Esto está tomado en la Casa de las Vacas, obra de Javier Guerrero. Y bueno, aquí a la izquierda, una panorámica de las colonias higiénicas promovidas durante el Porfiriato. Se configura un verdadero distrito neoclásico y, como hecho curioso, los nombres de las calles. La Paz, Progreso, Libertad. Los preceptos del Porfiriato, cuando el promotor original, que era un norteamericano, había solicitado que las calles llevaran los nombres de su familia, de su esposa y de sus hijas. Con esto termino. Guadalajara exhibió durante el siglo XIX un rostro neoclásico, lo cual le permitió anclar significados asociados a la anhelada idea decimonónica de progreso. A pesar de la inestabilidad política y precariedad financiera imperante durante buena parte del XIX, prosperaron iniciativas para construir obras de gran calado, aun si se les analiza dentro del contexto nacional. Por lo tanto, habrá que entender al Hospicio Cabañas, a la Penitenciaria de Escobedo y el Teatro Degollado como proyectos políticos e instituciones sociales y no solo como emblemas materiales. El eslabonamiento de ideas ilustradas posibilitó la conformación de una trayectoria de conocimiento de raíz novohispana que consiguió la continuidad intergeneracional personificada por José Gutiérrez y talentos locales como Manuel Gómez Ibarra, Jacobo Gálvez y David Bravo. A finales del siglo XIX e inicios del XX, la arquitectura neoclásica derramó generosamente hacia obras domésticas y en 1956, durante pleno desarrollo de la arquitectura moderna, Guadalajara vio brotar la escultura de Minerva, ícono de la mitología romana adaptada a una estética nacional. Minerva consiguió elevarse como símbolo y factor unificante, según la semántica de Castoriadis. La diosa de la sabiduría personifica y representa a Guadalajara. Es el nodo urbano y el símbolo que convoca a la multitud que desfoga sus pasiones colectivas. Un lugar real e imaginario que refrenda la apropiación local de una tradición neoclásica fomentada por la clase ilustrada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Felipe Cabrales. Y ahora vamos a escuchar al Juan Real Ledesma. La revolución no pasa por la Universidad, Independencia y Universidad de Guadalajara. El maestro Juan Real es abogado por la Facultad de Derecho, especialista en educación cognitiva, maestro en Derecho Constitucional Contemporáneo por el ITESO,
Ha sido profesor de carrera en la Universidad de Guadalajara, en el Colegio Alemán y investigador en temas históricos, la propia Universidad de Guadalajara, titular de Derecho Romano en la Escuela de Derecho del ITESO a partir de 1993 y es autor de los libros El enjuiciamiento criminal de Cristo en el Derecho Penal Romano, 2004, La ruta de Miguel Hidalgo y Costilla por Jalisco, 2010, La ruta de los héroes insurgentes por Jalisco, 2011, y la Enciclopedia Histórica y Biográfica de la Universidad de Guadalajara en 5 tomos, 2017, entre otros. Muchas gracias, maestro Juan Real Ledesma, lo escuchamos. Gracias, doctor. Libera mens servire negat. La mente libre se niega a ser servil. La revolución no pasa por la universidad. Estimados oyentes presentes y en línea, si por ahí hay alguno. Si partimos de la definición de lo que es una universidad, según Alfonso X el Sabio, por ahí podríamos caminar para hablar de la universidad y de la revolución de la independencia. Dice el rey sabio, universidad es el ayuntamiento de estudiantes y de maestros, primer elemento, hecho en algún lugar. ¿Para qué? Con entendimiento de aprender todos los saberes. Primer elemento, debe haber la conjunción de estudiantes y de maestros. Eso es lo primero. Podrá no haber rector, podrá no haber coordinadores, con permiso los que sean, pero lo importante es que haya maestros y que haya estudiantes. Segundo elemento, en algún lugar. Las primeras universidades en la Edad Media eran en torno a las catedrales, en los jardines, en los claustros. Y luego viene el tercer elemento que tanto nos hace falta, la voluntad de que aprendan los estudiantes. ¿Cuántas veces hemos entrado a las aulas y están así? Pero hay un segundo elemento, que el maestro tenga algo que dar. Y no nomás tenga que dar, sino que también sepa transmitirlo. Un doctorado no hace un buen maestro, Y lo vemos en las primarias, maestras maravillosas que nos enseñaron a leer y escribir, las heroínas de la patria. Con eso, tendríamos que preguntarnos si una revolución pasa por la universidad. Y más en aquella época. Pero las revoluciones no dejan a nadie indiferente y simbran las universidades. Y lo vemos aquí en Guadalajara. La independencia simbró la Real Universidad de Guadalajara. Nadie pudo quedar indiferente. Elementos de las universidades, catedráticos, estudiantes y egresados. Brevemente, sé que hay muy poco tiempo, pero quiero decir 2 o 3 datos para ubicar lo que fue la Real Universidad de Guadalajara. El primero que se le ocurre que debe haber aquí una universidad es el obispo Fray Felipe Galindo y Chávez. Cuando funda el seminario, le dice al rey, oiga, ya está el edificio, ya hay cátedras de filosofía, ya hay cátedras de teología, ¿qué le parece si hacemos una universidad? 95 años, hasta que llega Fray Antonio Alcalde, el maestro Ibarra Pedrosa recordó a Matías de la Mota Padilla, que es el que retoma el proyecto, pero Fray Antonio Alcalde le preguntan que si era viable hacer aquí una universidad. Le dijeron sí, pero si resuelves el problema económico. Edificio lo hay. Expulsaron a los jesuitas. Ahorita el maestro nos puso aquí una imagen o varias imágenes de ese edificio neoclásico y era una maravilla. Había dotación, claro que había dotación, es decir, había elementos, había haciendas,
Había casas de los jesuitas que iban a pasar a la universidad. Maestros, si había una real universidad, perdón, si había una real audiencia, había abogados. Si había una catedral, había canónigos. Y había uno que otro médico por ahí. Entonces junta los elementos y dice, a ver, ¿cuánto cuesta? 95,000 pesos, alrededor de 100,000 pesos. Él pone 20, las gestiones siguen retardándose y dice, aquí hay 40, se junta ya casi todo el capital y le faltaban 10,000 pesos. ¿Qué hace? Va a la catedral, yo me imagino, ¿verdad? Que les hizo la quebradora a los canónigos y salen los 10,000 pesos y se junta el dinero. Y así, el 18 de noviembre de 1791, ya no Carlos III, sino su hijo Carlos IV, expide la cédula de la fundación de la Real Universidad de Guadalajara. Dice, eríjase universidad en aquella ciudad, Guadalajara. La cédula tarda toda, ya se ven en Guadalajara que ya estaba la cédula. Es como eso, ¿verdad? Es secreto. ¿Cuál secreto? Diario los burócratas, perdón, las gente que trabajan en el gobierno les encanta el chisme y ya se sabía. Y cuando llega la noticia, por ahí alguien que andaba en Madrid les dice, órale, actívense. Y la cédula llega aquí el 26 de noviembre de el 26 de marzo de 1792. Alguien narra que hubo un gran repique de campanas, se hizo una misa de acción de gracias y a trabajar. Todavía la cédula decía que el obispo de Guadalajara y el presidente de la Real Audiencia, Jacobo de Ugarte, en conjunto iban a nombrar al primer rector. Un personaje importantísimo en la independencia. Era José María Gómez y Villaseñor, primo segundo de Hidalgo. Por la abuela Joaquina Villaseñor, si mal no recuerdo, ¿no? Y entonces, todo conjuntado, 4 facultades, Derecho, Medicina, Teología y Filosofía, que equivale ahorita al bachillerato. No había dotación para filosofía, pero ya estaban dotadas las cátedras de filosofía en el Seminario de Guadalajara y en el antiguo Colegio de San Juan Bautista. ¿Qué hizo entonces la universidad? Únicamente examinaba y daba el grado. Es decir, la universidad para el bachillerato cuidaba de que fueran los estudiantes grandes disertadores y tuvieran pensamiento propio. No olvidemos que estamos hablando del siglo de la Ilustración, siglo XVIII. Y bueno, con eso, las cátedras inician, de acuerdo a una costumbre que había las universidades hispanas, el 18 de octubre, fiesta de San Lucas, un santo relacionado, evangelista. Giovanni Papini dice que el evangelio más bello que hay de los 4 es el de Lucas, el más narrativo, el más descriptivo, y aparte la tradición dice que era médico, físico en aquella época. No se usaba la palabra médico, se usaba la palabra físico. Y al fin, el 3 de noviembre de 1792, se inaugura la universidad con una gran fiesta. No tengo tiempo de narrarla porque si no, no voy a llegar al tema, ¿verdad? Y después del juramento que hace el rector Gómez y Villaseñor, los catedráticos fundadores se vienen en un gran desfile que fue delirante para la ciudad de Guadalajara, de donde está ahorita la Biblioteca Iberoamericana a este lugar. Y dice la crónica, les sirvieron magníficos refrescos. Yo no sé si dieron vino, ¿verdad? Pero dice refrescos, también el vino refresca, ¿verdad? Y bueno, pues con eso podemos entrarle justamente ya a la independencia. No sé si los voy a alcanzar a agotar, a través de 5 movimientos emocionales: conspiración, frenesí, represión, resistencia y éxtasis. Ojalá llegue a la éxtasis porque es lo que estamos celebrando, ¿no? El éxtasis de la consumación de la independencia. Todavía no habían pasado ni siquiera un año de que se abría esta universidad, cuando un joven
llamado Juan Antonio Montenegro y Arias, en el cuarto con los estudiantes, esto pasó en México, en el portal de la sangre de Cristo, dice que al rey hay que darle matarile y que aquí, perdón, me tengo que ir más rápido, y que aquí se debe establecer una república con un congreso y un diputado por cada provincia, uno, no tantos, con uno era suficiente. ¿Y qué le pasó? Pues lo procesa la Inquisición. De momento el virrey no estaba muy duro, se alcanza a venir aquí a Guadalajara. Aquí en Guadalajara él se gradúa de doctor en teología, de los primeros graduados de la universidad, y lo nombran vicerrector y catedrático de filosofía del Colegio de San Juan Bautista. Pero se reactivó el proceso. Lo cogen aquí de Guadalajara, otra vez lo llevan a México y afortunadamente era muy joven y la libra. Únicamente lo destierran por allá a Sayula, bueno, en Sayula no, perdón, un pueblo del sur, como hacía mucho calor, para que aprendiera. Fue todo, pudo regresar a las cátedras y ya no intervino en la independencia. Hay otra conspiración, 3 personajes, Valentín Gómez Farías, tenía que ser, Pedro Ramírez y Anacleto Herrera Ayón. Solicitan, ellos estudian medicina, acto mayor de medicina. Y el catedrático de cirugía les dice, Ignacio Brizuela, dice, desconoció a los solicitantes acusándolos de revoltosos y otras cosas por el estilo, porque su solicitud al rector debe ser rechazada. El rector, que tenía buen criterio, dijo, bueno, pues yo creo que le caen mal al maestro y les autoriza el examen, pero como todos sabemos, Valentín Gómez Farías no llega al doctorado de la universidad. El mismo Ayón le gustaba entrarle a las aguas espirituosas, practicando en el Real Hospital de San Miguel de Belén, se le subieron las copas. Entra al comedor donde estaba el cirujano mayor, los practicantes de medicina, y dijo, ese rey Fernando VII entregó la corona a los franceses. Qué casualidad, ¿verdad? Antes de irse a Bayona, va y se despide de la Virgen, me imagino, no dice cuál Virgen, es la del Pilar, eso no está en la crónica, y le encarga la corona. Suficiente también para que lo procesara la Inquisición. Bueno, el drama es más largo, ¿verdad? Él alega que andaba borracho, que no sabía lo que decía, que andaba acá medio marihuano, total. Le dicen, no te escudes en tu borrachera. Y también la pena es de destierro. Él sí fue a Sayula. Bueno, estos elementos o estos casos, hay muchos más, demuestran que aquí en Guadalajara sí se conspiraba por la independencia o por la autonomía, como quieran llamarlo, ¿no? En fin, Cornejo Franco dice lo siguiente sobre lo que pasaba en Guadalajara. Dice, en el mismo seminario conciliar, expresión de él, no se me ofenda el padre Tomás Díjaro, ¿verdad? En el mismo seminario tan enclavijado, ¿quién sabe qué querrá decir eso? Llegaron las ideas renovadoras. El mismo Francisco Severo Maldonado puso a leer a sus alumnos el Tratado de las Sensaciones de Condillac, algo inaudito como guía de los estudios de filosofía, y aquí agrega su jiribilla Cornejo Franco, ¿no? Muy actual ahora, que entonces sí se hacían completos. En aquella época el bachillerato implicaba salir pensando, no competentes. Bien, segundo movimiento, frenesí. Las emociones largamente reprimidas a lo largo de 300 años, dice Hidalgo, que desde lo que fue el grito hasta que pierde aquí en Puente de Calderón, dice, entré en un frenesí. Textual dice, que me nubló la vista mientras duró el torbellino. Así lo dice él. ¿Quién trajo la noticia de que había estallado la independencia aquí a Guadalajara? Ya lo mencionaron aquí algunos de los expositores. El doctor José Simeón de Uría, diputado por Guadalajara,
sale hacia España y en un lugar llamado Arroyo Zarco le llega la noticia, le escribe el Ayuntamiento de Guadalajara que ya estalló la rebatinga y les dijo, y pónganse listos, porque ahí viene la violencia, ¿no? Este cura no deja títere con cabeza, ¿verdad? Y él sigue su camino a Cádiz, donde va a hacer un gran papel, por supuesto, ya los pusieron aquí. Y aquí en Guadalajara, de inmediato, entran en crisis, entran en pánico y se integra la Junta Superior Auxiliar de Gobierno, de Seguridad y de Defensa, que por cierto no sirvió para nada, ¿verdad? Pero bueno, la integraron varios doctores de la universidad, Juan José Cordón, que también fue rector del seminario, Torío González, que también fue rector de la universidad, iturbidista, Fray José Mestres de algunos de los conventos, y la preside Francisco Antonio de Velasco, un hombre que hay que guardar mucho, ¿no? De inmediato el obispo organiza la cruzada, que era así como un regimiento de estudiantes, y se ponían una túnica con la cruz, aunque el biógrafo del obispo Cabañas, Dávila Garibi, dice que probablemente eso no es cierto porque no hay documentos y el único que lo menciona es Carlos María Bustamante, alguien que veía muy mal todo lo que olía a la iglesia. Pero bueno, el dato ahí lo dejo, ¿no? El 1 de octubre, el rector de la Real y Pontificia Universidad de México le escribe al virrey que ni la Pontificia Universidad ni la Real Universidad de Guadalajara le dieron el doctorado a Hidalgo. Bueno, muy bien, pues pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Rápidamente llega Hidalgo, hablando al claustro les dice, denme un dinero y si no me lo dan, pues les voy a hacer manita de puerco. Total, le dan 4,000 pesos y una obra pía. Y bueno, para ellos afortunadamente Hidalgo se va de Guadalajara, pierden Puente de Calderón y pues nos cae primero Calleja y después el general José de la Cruz. Ya estamos en la represión, que fue terrible aquí, ¿verdad? Gentes como Severo Maldonado, José Ángel de la Sierra, que habían sido simpatizantes de la independencia, llega el general de la Cruz, les hacen proceso y dice el doctor de la Sierra, es que Hidalgo me encandiló. Ah, bueno, pues está bien, ¿verdad? Y pues ahí queda, ¿no? La represión pues fue terrible. Por ejemplo, se fusila a 3 sacerdotes, José Pérez, Fray Felipe Conejo y Fray Mariano Orozco. El claustro de doctores pide clemencia de la Cruz y no se las da, ¿verdad? Bueno, me voy a pasar a la última parte que yo creo que es a lo que nos reúne, ¿no? La universidad pues se alineó básicamente al régimen real. Su nombre lo dice, ¿verdad? Real Universidad de Guadalajara. El presidente de la audiencia, que vete al gobernador, era el vicepatrono de la universidad, es decir, intervenía el gobierno de la universidad. Pero cuando se da el golpe militar del coronel del Riego, se reúne la profesa allí en México. ¿Por qué? Porque dicen los conservadores de México, si se aplica la cuestión de Cádiz, nosotros nos vamos a independizar. Le dan las tropas, ¿quién va a ejecutar el plan de la profesa o Monteagudo? Pues Iturbide. Ahí dicen que hubo una mujer muy importante que intervino porque querían las tropas, la famosa Güera Rodríguez, lo anoto por ahí. Y Iturbide lo que hace es, ya lo explicó el doctor Jaime Olveda, lo que hace Iturbide es trata de armonizar los intereses de los antiguos insurgentes con los intereses de los realistas y así se consuma la independencia. De inmediato, la universidad o la Real Universidad de Guadalajara lo apoyó y lo apoyó con todo. ¿Sí? Es lo que pudiera decir, aunque claro, están las actas de claustros, está qué hizo cada uno de ellos. Y ese 13 de junio de 1821,
Todos sabemos que llegó la imagen de la Virgen de Zapopan al templo de Santa Teresa. Se hace la algarabía de cada año, se proclama la independencia en Tlaquepaque, en la tarde se une al desfile y al día siguiente el claustro de doctores decide jurar la independencia bajo el plan de las 3 garantías o plan de Iguala. Así en pocas palabras, ¿no? Cambió el discurso y una reflexión final. La mayoría de los doctores de la universidad eran de la élite intelectual, política y económica, hacendados. ¿Por qué razón? La educación en esa época era como ahorita, era gratuita, cuotas simbólicas. No es cierto que del 25 para acá fue gratuito. No, desde la época del alcalde fue gratuito. Esas son mitologías que hay que quitar. Pero el problema, ¿dónde estaba? Igual que ahorita, a la hora de la titulada. O sea, ser doctor, licenciado y maestro era muy caro. Y entonces lo que hacían los estudiantes pobres o de clase media eran apadrinados por canónigos de la catedral, oidores de la catedral, perdón, oidores de la Real Audiencia, o regidores, o gente que tenía dinero. Y de esa forma, las clases medias, medias bajas, podían ascender a los grados universitarios. Por lo tanto, no nos extraña que la corporación universitaria se afiliara al régimen virreinal, aunque hubo grandes héroes egresados de la universidad: Pedro Moreno, José María Mercado, el hijo de Francisco de la Vara, Francisco Lorenzo Antonio de Velasco, interesantísimo, pero ya no alcanzo a decir, ya tengo aquí los ojos del doctor. Y termino con esto, ¿no? La revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Salvador Allende, a 180 años de la fundación de la universidad, 2 de diciembre, Guadalajara. Gracias. Muchas gracias, maestro Juan Real. Y bueno, quiero informarles que van a leer en extenso cuando se publiquen las memorias de este coloquio. Ahora nada más nos están presentando una síntesis de sus exposiciones, pero ellos las van a presentar en extenso ya para la publicación. Bueno, vamos a ponerle un poco de sabor y color al coloquio con la ponencia de la doctora Virginia González Claverán, novela Comida y Bebida antes de la Independencia. La doctora González Claverán es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, así como también de su maestría en Literatura Comparada. Es doctora en Historia por el Colegio de México, en cuyo Centro de Estudios Históricos laboró hasta el 2003. Bueno, ella es autora de un clásico, dijera yo, de la historiografía mexicana, que es La expedición de Malespina en la Nueva España. Y además ella publica artículos relacionados con la historia científica y sociocultural de la Nueva España. Muchas gracias, doctora Virginia, por aceptar participar, y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Muchas gracias al doctor Camacho por haberme invitado a participar en este importante y oportuno coloquio. Y muchas gracias a todo el comité organizador que nos hospeda hoy aquí en este importante espacio. Bueno, el tema ahora, vamos a la historia cultural, un poco siguiendo la tendencia del doctor Felipe Cabrales. Etiqueta, bebida y comida en La Quijotita de Fernández de Lizardi, una novela que aparece entre 1818 y 19, escogida porque justamente es a años de consumarse la independencia de México. Entonces, cómo se manejaba este tema tan importante del beber y comer en la Ciudad de México en particular, porque La Quijotita y su prima se desarrolla precisamente en la capital del Virreinato de Nueva España, todavía colonia. Bueno, sobre el pensador es bastante conocido. Nace en México en 1776 y muere en la misma ciudad en 1827. Estudia en Tepoztlán y San Ildefonso.
Incursionó tanto en verso como en prosa, en folletos, periódicos, teatro, diálogos de corte dramático, historias, noticias locales, leyes, resoluciones del Congreso, cartas, comunicados y hasta chismes. Esto lo dice María Rosa Palazón en una interesante introducción a El laberinto de la utopía, publicado por la UNAM, que está sacando toda la obra de este importante periodista, escritor novohispano. Amanuense, periodista, su objetivo es instruir deleitando. Sufrió la censura y supo cómo eludirla, 3 veces encarcelado y ahí se vuelve tuberculoso, lo que le cobrará al final factura esta enfermedad. Perseguido por la Inquisición, por defender a los francmasones. En fin, sale libre de toda esta problemática finalmente, pero no sin haber sufrido bastante. Su sopa literaria incluye las ideas cristianas, la escolástica y la ideología liberal. Algo muy notable de su obra, hecho a mano de expresiones coloquiales mexicanas, usando un estilo llano y popular, como él dijo, de la sátira, la ironía y del buen humor. Privilegió en sus escritos la importancia de la educación, el apego a la verdad, la igualdad, la libertad, la tolerancia, la virtud y el amor al prójimo. Ser amante del prójimo es ser patriota, es ser un buen novohispano y un buen ciudadano ya en el México independiente. Bueno, periódicos ya conocidísimos, El Pensador Mexicano, Alacena de Frigoleras, Cajón de la Alacena, etcétera. Y en cuanto a sus novelas, ¿por qué recurre a la novela? Porque como fue víctima de la censura, decide escribir ficción para poder plasmar sus ideas con toda libertad. De ahí nace El Periquillo Sarmiento, considerada la primera novela hispanoamericana, Vida y hechos del famoso Don Catrín de la Fachenda, que es postmortem, Noches tristes y día alegre del 18, y del mismo año y del 19, La Quijotita y su prima. Estas están dirigidas al lector criollo, y bueno, sabemos que Lizardi fue un gran promotor de la lectura y sabía que había un gran problema de analfabetismo, pero es su público al que se dirige concretamente es los criollos. Su vida y obra se situó a caballo entre las postrimerías del régimen colonial y el nacimiento del México independiente. Participó en la insurgencia y tuvo problemas con todos los virreyes de principios del siglo XIX, hasta inclusive con Iturbide, pero antes de que se peleara con Iturbide, lo invitó a entrar en la apoteósica entrada, valga la redundancia, del ejército trigarante. Él ahí iba con todos esos entusiastas nuevos mexicanos. Su epitafio, aquí yace el pensador mexicano, quien hizo lo que pudo por su patria. Muy sencillo, pero que resume su vida de manera importante. El propósito de esta novela es ser útil, educativa, moralizante. Y se atreve a decir, yo creo que algo conozco a las mujeres por una constante experiencia y observación. Por eso se va a atrever a escribir este libro para educarlas bien. Y aclara, esta no será una novela, sino una historia verdadera que he presenciado. Y aquí nos valemos de esta afirmación que se repite en El Periquillo Sarmiento para usarla como realmente un espejo de costumbre, su obra literaria, donde está reflejando lo que realmente está ocurriendo en esta sociedad que le tocó vivir. Aquí, en esta novela, se expone la vida de 2 niñas de la capital, desde su nacimiento hasta su vida adulta. Su destino estriba en la senda educación que recibieron por parte de sus padres. Entonces, una educación contrastada a lo largo de la novela. La familia 1, la de Rodrigo Linarte, que es un coronel retirado de culto, su esposa es Matilde, su hija es Prudenciana. Ella recibe una crianza moral y purgada de preocupaciones, que es irracional, sin supersticiones, sin prejuicios. Ellos llevan una vida sobreordenada y en contraste la familia de Dioniso Langaruto es un comerciante y hacendado. Eufrosina Contreras es su mujer, que es una mujer obsequiosa pero muy irresponsable, y su niña, su hija es Pomposita o Pomposa, que va a ser la Quijotita. Ella recibe una educación vulgar y maleada, según Fernández de Lizardi, frívola, despilfarrada, irresponsable es esta familia. Bueno, iniciamos la alimentación primigenia en la novela y bueno, se refiere a, bueno, ya desde antes del nacimiento, dice Lizardi, el nonato se nutre en el vientre de su madre, desde ahí empieza esta relación de comida entre el niño en camino y su madre. La lactancia
Bueno, aquí es un tema interesante porque se habla de la nueva influencia, digamos, europea en la colonia, en las postrimerías de la colonia, donde se pone de moda, ya inclusive yo creo que unos años antes, que las mujeres de cierta clase social a la que pertenecen las dos familias, que diríamos hoy es como una clase media, es de muy mal gusto que amamanten a sus hijos. Entonces, obviamente Fernández de Lizardi no está de acuerdo con eso y dice que es de pésimo gusto eso de alquilar chichis, ¿no? Y dice chichi alquilona o mercenaria, y que en todo caso las leyes de Indias del Imperio Español dicen, bueno, si de plano es necesario recurrir a una chichigua, que así es el nombre en náhuatl, o nodriza, pues por lo menos que sean sanas, robustas y de buen linaje. Hace toda una descripción de cuál es la leche de mejor calidad y cuáles son las chichiguas que deben contratarse. Bueno, la alimentación posparto, Eufrosine recién da luz a Pomposita y critica Fernández de Lizardi que lleva una cuarentena de vida regalada, empacándose una cantidad de muy buenos vinos y un montón de gallinas, ¿no? Un número impresionante de gallinas, al cabo de los 40 días está robusta. En cambio, la otra señora, Matilde, amamanta prudenciana y se dice que está descolorida y flaca, que más bien parece un gato de azotea, ¿no? Entonces esto de amamantar se vuelve una moda y es distintivo de una cierta clase social. Bueno, de ahí, de la leche materna, se pasa ya a los primeros alimentos de los niños. Entonces, Fernández de Lizardi nos habla de las nanas o pilmamas, que se llevan a los niños a la calle muy chiquitos y les dan fruta verde, alimentos indigestos, nocivos que los enferman. Y luego menciona que es peritas verdes, tejocotes y chicharrón. Esto sí, pues a una niña de 2 años le caería muy mal. Dice, son porquerías, golosinas perniciosas para los niños. ¿Qué produce esto? Pues enfermedades, ansias, licuaciones, calenturas y luego lo más recurrente es el empacho, ¿no? Remedios populares contra el empacho, col de China, pollo prieto molido. El médico, en este caso, ¿qué receta? Jarabe de durazno más laxantes, vomitivos y purgantes. ¿Qué se recomienda para que los niños no tengan estos problemas? Pues que hagan buen ejercicio. Y esto, aquí se ve la influencia de Emilio Rousseau, ¿no? El ejercicio al aire libre. Antojos en la cocina. Las criadas ofrecen a pomposa, melcocha, orejones, calabaza cocida. Y no se ponen en la mesa por ordinarios, dice Fernández de Lizardi. Aquí estamos viendo ya que hay una discriminación por ejemplo, con la calabaza cocida, que es tan sabrosa, y aquí hay un prejuicio, ¿no? ¿Por qué? Porque la come la gente del pueblo, eso es lo que ocurre. Antojos caseros y callejeros para niño berrinchudo, fruta, dulces, bizcochos, rosquitas y otras golosinas, y el niño no quiere nada y acaba comiéndose unos frijoles secos con sal. Bueno. Los niños malcriados, dice Fernández de Lizardi, son niños golosos. Bueno, ¿cuáles son los espacios domésticos para la comida? Este acto de comer, que es un acto cultural, no nada más un acto de sobrevivencia, ya no lo dije, pero pues es evidente. Pues la cocina, el comedor, la sala, que es un espacio de sociabilidad, también se llega a beber y parece que a comer ahí. La cocina es un espacio estrictamente para la servidumbre, o para una buena ama de casa también, que cocine para su familia, pese a tener cocinera. Aquí se ve la buena ama de casa, la buena esposa, la buena madre. Matilde, por ejemplo, guisa para dar gusto a su marido. Y la hermana, que es Eufrosina, dice, pareces india de pueblo, eres una bobona, todo el día metida en la cocina. Bueno, la cocina es un refugio inadecuado de niños desatendidos, o a donde se les manda para que no escuchen las pláticas de los adultos. Y ahí aprenden todo género de supersticiones, cuentos, brujerías, entierros y puras cosas inadecuadas, dice Fernández de Lizardi. Prudenciana se escandaliza al ver a la criada confianzuda de Pomposa sentarse junto a ella mientras almorzaba, al grado que la corren a la cocina y amenazándola con un tenedor. O sea, ¿cómo osa sentarse junto a su ama Pomposita? La cocinera y su hijo son discriminados. En realidad, todas las cocineras en la novela ni siquiera sabemos su nombre. Son como sombras que cocinan y que proveen la comida diaria en la mesa. Bueno, no la proveen, la preparan, pero son discriminadas claramente.
Y se dice, es muy común decir a los niños llorones, los lindos como tú no lloran. Eso queda para esos muchachos feos como el hijo de la cocinera. Aquí hay una idea de otra raza, de casta o de niños indígenas. La cocinera con su niño indígena. Cocinera recibe maltrato. ¿Por qué? Por su estatus social y racial, muy probablemente. Pues ellos se vengan de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, con la niña, esto es claro. Eufrosina permite en Poposa coexistir con las criadas en la cocina. A cambio de golosinas le sufriría 1000 llanesas, la niña a las cocineras. Pero las trataba como esclavas y les aventaba trastes a donde les cayera. O sea, hay una relación aquí bastante masoquista. Naturalmente, el comedor es el espacio donde se reúne la familia. Se manda a la servidumbre poner la mesa, generalmente. En la sala solían también ofrecerse comida y bebidas. O se pasa a esta parte de la casa como un preámbulo para luego disponerse a tomar los alimentos. Por ejemplo, dice en la novela El Coronel, vamos a comer, que ya es hora. Con esto nos fuimos todos a la sala, dice Joaquín, el narrador de la novela. En la sala se suele servir el chocolate. A ver, en la calle, ¿qué come la gente? Por ejemplo, almuerzos en la Alameda, pero se dice claramente que eso no es bien visto para una señorita decente. Y nunca debe ir a solas a la tienda o al mandado. Había que ir recurrentemente porque pues la comida se echaba a perder y había que estarla comprando. No había refrigeración, ya sabemos. Pulquerías, se mencionan las pulquerías, tabernas, vinaterías, chocolatería y bizcochería, una fonda. Un cargador lleva comida a las langarutos ya cuando están de capa caída. Una velería la menciono porque aparte de vender cebo y cohetes se menciona la panochita. Una tienda mestiza o pulpería. Bebidas, pulque, vino, aguardiente, agua, atole, chocolate y café. El pulque se menciona cuando pasa a Pomposita por la pulquería de los Loquitos cerca de la garita de San Cosme. Y quienes estaban ahí consumiendo pulque, soldados gachupines mezclados con otras personas del pueblo, de los capitalinos, de otras clases y de otras razas. Se sirve en casa según gusto de comensales. El pulque se puede llevar a la casa y ahí se consume. El vino se sirve, se consume en casa de las dos familias protagonistas y de sus amistades. Se usa, ya vimos, en el posparto y se suele brindar, por ejemplo, homenaje a mujeres, o se brinda entre hombres, o se brinda a favor de novios cuando hay una boda. Cortesía entre hermanas, se ofrece vino con soletas. Bueno, este es un caso particular, más que siempre se sirviera. Un padre despechado, lo encontramos empapado en vino, lanza la comida y los licores a la calle, despechado porque no puede meter a su hija al convento, se le escapa y se le casa. Bueno, el aguardiente se menciona a propósito de un maestro borracho, que es un ejemplo para los niños. Y el agua, a falta de vino, los colegiados acompañan su comida, que es bizcocho y cajeta con un botellón de agua. El agua acompaña a menudo al chocolate, porque piden el chocolate y parece ser lo bebían y al final tomaban agua un poco para quitar el dulce. Agua para el susto también se usa. Se menciona el aguador, que es el mensajero de amores. El agua sacia la sed, se bebe después del chocolate y hasta sirve para los sustos. Bien, esto ya lo dijimos. Y bueno, sabemos por Ajofrín, un viajero del siglo XVIII, que los novohispanos usaban el agua antes de la comida o al final de la comida, jamás entre la comida. Y cuando alguien antes de terminar tomaba agua, quería decir que ya estaba satisfecho o que no le gustaba lo que estaba comiendo. Entonces había que tener mucho cuidado con ese asunto del agua. El atole es una bebida que en la novela solamente la toman los indios. El chocolate en estas fechas todavía es la reina de las bebidas novohispanas, no se perdona su consumo y todos los días por la tarde se menciona. Sabemos que también se tomaba por las mañanas, pero no se menciona en la novela. El que no se perdona es el cafecito de la tarde después de la siesta. Una boda campestre se dice que se sirve a las 4 de la tarde. El chocolate aquí ya viene unido con el café. Bizcochito y chocolate para colegiales. Chocolate, dulce y agua antes de ir al teatro se toma en la sala, en el comedor, se ofrece para disfrutar y reconfortar. También se habla de tamales combinados o con pulque o con chocolate. El chocolate también se menciona una vez en el convento. Sabemos también que las monjas lo consumían muchísimo, en realidad todos los novohispanos. Y cuando se habla de ayuno de chocolate es un berrinche de la niña que cuando quiere decirle a sus padres que está muy enojada no come
y menos el chocolate. Entonces, si alguien no toma chocolate es porque la cosa está muy difícil, ¿no? Hay un gran problema. El café es una bebida que empieza a cobrar importancia a comienzos del siglo XIX, sin embargo, aún no ha desplazado al chocolate. Esta es una etapa de transición. Martín González de la Vara dice que en la Guerra de Independencia se fastidiaron muchos de los cultivos de cacao, por eso también decreció el uso del chocolate y es cuando sube la costumbre del café. El estadounidense Bersler en la novela La Quijotita lo consume en el mesón donde se hospeda, ya se está sirviendo ahí el café. Se sirve a la par que el chocolate en la boda campestre, ya lo vimos. Otras celebraciones donde abunda la comida y la bebida, bautizo, bodas citadinas, boda espiritual, que es profesión de monja, una boda campestre y las frascas de eufrosina. Bueno, y hay otras celebraciones, pero bueno, esto es lo más importante. Se celebra el bautizo de un adulto protestante, Jacobo Bersler, que se convierte al catolicismo para casarse con su novia novohispana, que se llama Carlota. El evento se festejó con un refresco en casa de Eufrosina, rematado con un baile por la noche. Aquí el refresco, alguien lo mencionó, colega, se refiere a un conjunto de bocados que se ofrecen, que puede ser algo simple o puede ser toda una fiesta, ¿no? A esto se refiere. No tiene el sentido de hoy de refresco. Bodas citadinas, por ejemplo, la boda de Teodora se dice cómo está ambientada y cómo están los viejos gorrones ahí literalmente viendo las mesas del banquete, relamiéndose los bigotes como los gatos. Tras los parabienes se da la señal de pasar a la sala del refresco, que está compuesta por 2 mesas, una mesa de dulces y helados y una segunda mesa con bizcocho, buen queso, jamones, etcétera, etcétera. Como que es una mesa muy estilo español en general. Decoración, flores, ramos, en minutos los glotones desaparecen del banquete. El coronel dice al respecto de los gorrones, o las gorronas, dice, malagradecidas gorronas que comen, beben, pasean, se divierten y cuando salen de las casas se hacen lenguas para desacreditar a los dueños. Gorrones se les menciona más de una vez, los que acuden a los últimos convites de Eufrosina son depredadores, gorrones, ladrones, cuchareros, tahúres, que comían y bebían sin tino y sin taza antes de la merienda, en la merienda y después de la merienda, al día siguiente era menester ir a empeñar para comer. O sea, pero la necia de Eufrosina pues seguía metiendo a toda esa gente a su casa. El de la profesión de la monja, por ejemplo, va el novio que está preocupado que se le va a meter al convento y dice, entraban y salían muy alegres los mozos del servicio a su casa, metiendo cajones de dulces y bizcochos, fuentes, vasos, mesas, todo lo que pintaba una gran fiesta, flores y otras cosas. Bueno, se suponía que iba a profesar esta mañana, pero él va y frustra la boda, ¿no? Bueno, al frustrar el plan paterno, comienza a lanzar el padre, a la calle licores y comida a los plebeyos, hasta los vasos lanzaba, lo encuentran empapados sus amistades en vino y lleno de dulces, una escena así como excesiva, ¿no? Bueno, el gancho para la vida conventual que le decía este padre a su hija, que finalmente no se vuelve monja, le dice, debes de ir al convento porque ahí se ofrece cuanta golosina se apetezca. Las monjas hacen máscaras, mojigangas, comedias y jamaicas, o sea, no te vas a aburrir ahí, ¿no? Curiosamente, la boda de la hija del coronel Linarte se casa, pero no se dice absolutamente de ella. Este es el caso de una boda campirana muy bonita que tiene lugar en Tacubaya, que entonces tomaba como 2 horas en caballo llegar desde la Ciudad de México hasta ahí. Casa Culás, que es el hijo del Payo Pascual, con Mara Antonia. ¿Quién es Pascual? Es el mayordomo de un rancho del coronel Linarte, entonces van y los invitan y ellos son los padrinos. ¿Dónde va a ser la boda? En las huertas de la casa cural. La novia de 18 años es una excelente cocinera, no como las señoritas de ciudad, que requieren musas para guisar una olla, y tienen cocineras de planta. Ella echa unas tortillas que parecen un papel de blancas y delgadas, y unos chiles rellenos y un mole de guajolote, chanfaina y otros guisados como estos, que se chupa cualquiera los dedos. ¿Ya? Bueno, entonces, me voy a quedar a medias, pero esta boda me recordó porque tocan la campana, llegan unas inditas, sirven el almuerzo, después la comida, y es más o menos como la describe este clásico gastrónomo de fines del 18, principios del 19, que es de la Reynier,
donde él relata en Francia cómo debería ser el anfitrión rural. Entonces, aquí hagan de cuenta que es una descripción de lo que se refiere en ese libro de la Reynier, donde comen en la huerta. Hay dos tipos de mesas, la de la gente decente, así dice claramente, con los novios, y los demás, ¿no? Los demás, pues quién sabe si eran decentes, pero a los pobres quedan catalogados así. Bueno, aquí no voy a entrar en detalle, ya soy sobre el tiempo. Las frascas del cocine nada más pues eran bajo cualquier pretexto, todos los días, que sí, porque era Día de los Compadres, porque era la exequia de una perrita, le hacen fiesta, son las honras fúnebres. Y bueno, pues en medio de la pobreza ya no tienen dinero para invitar gente, pero simulan. La fiesta modélica es en casa de los Belzer, que son excelentes anfitriones, y nada más les digo así brevemente en qué trataba, qué implicaba ser buen anfitrión. Uno, poner nada más las mesas de los que con suficiente comida para toda la gente que invitaban. Dos, aumentar 20 para los gorrones. Tres, se da de comer a los criados, porque a los criados se les daba de comer sobras. Los anfitriones atienden y conviven con todos los comensales, creo que esto todavía se usa. Y al final hay baile y bueno, dice Fernández de Lizardi, hay quienes dejan sin comer amigos y familiares con tal de complacer a ricos. Bueno, que una gran grosería. Comida de indios, atole tortillas, atole con tortillas. Y bueno, aquí habla de una costumbre muy bonita que se va a conservar a lo largo del siglo XIX, y es que, ustedes saben, las lagunas de México proveían mucho alimento desde la época prehispánica. Entonces había unas mujeres especializadas en alimentos que vendían en la calle, que eran las pateras, y ellas decían, acá hay pato grande, mi alma, aquí hay pato grande, venga usted, mi alma, que aquí hay pato grande con tortillas, con chile. Era como el pregón para que fueran a consumir. Bueno, las almuerceras lo que hacían era poner las ollas en la puerta de su casa para, con los olores ricos, invitar al transeúnte a que les consuman. Los niños, los jovencitos del colegio, acuérdense que Lizardi está en San Ildefonso, convida a sus amigos a conversar y les dice, vengan, les voy a convidar las migajas que me mandó mi padre. Y las migajas consisten en 2 cajetas de Celaya, 2 quesos y bizcochos, y como no hay vino, pues bajan una tinajita de agua y con eso se zampan todo, y luego con el pañuelo se limpian todo el embarradero que les queda en la cara. Y acaban de terminar cuando suena la campana del colegio que llama cena, y después de haberse zampado todo eso se van corriendo a comer, bueno, dragones adolescentes, ¿no? La boda de Teodora ya no la voy a mencionar. Horarios de comer, beber y siesta, aquí les puse cuál es la rutina de Matilde Contreras, que es la que debe de seguirse. A las 7 se levanta, va a misa, le da el almuerzo al esposo, va a la cocina y ahí se pasa todo el día, le da tiempo de cocer. A la 1 llega el marido de la calle, pone la mesa, comen, siesta hasta las 3 o 4 de la tarde, después cose por la tarde con su almohadilla, se dedica al catecismo, a los juegos y a arreglar su ropa. Llega el marido de la calle, toman chocolate, pueden ir al Coliseo, a visitas, toca la clave, porque sabe tocar la clave, cenan a las 10 y se van a dormir. Esta es más o menos la rutina de la familia todo el tiempo, a lo largo de la novela. Por supuesto, la siesta jamás se perdona, ¿no? Bueno, expresiones y dichos no se los voy a decir, nada más les digo, por ejemplo, los vuelos con pan son menos, creo que todavía se usa. Me tiene a pan y naranja en vez de me tiene a pan y agua. Recién casadita, como es el pan de la boda, etcétera, etcétera. Consideraciones finales, bueno, pues yo creo que se vale hacer un diálogo entre literatura, ficción e historia para encontrar los hábitos, en este caso alimenticios, de etiqueta, de buenas formas. Ya no les dije el tema de las buenas formas. Por ejemplo, pelea Fernández de Lizardi como buen cristiano, pues que tiene problemas con la Inquisición, que se debe dar gracias después de comer. Dice, ¿por qué somos tan mezquinos con Dios? Que Él nos provee de todo, nos da los alimentos y hasta el apetito y el gusto de poderlos disfrutar. Estamos dando gracias por frioleras y no le damos gracias a Dios. Y entonces le dice el coronel, no, eso ya pasó de moda, ya no se usa dar gracias a Dios después de comer. Dice, pues muy mal, porque en algunos casos todavía tienen esta buena costumbre, etcétera, ¿no? Bueno, se enumeran, curiosamente se habla de los horarios de las comidas, pero nunca se enumeran los bocados, salvo en algunos casos.
pero nunca se omite el tema del chocolate. El hábito de mal comer y bien comer se adquiere en la infancia. Los alimentos que hoy estimamos sabrosos, como la calabaza, ya lo dije, se consideran ordinarios. La servidumbre es maltratada en casa de los Langaruto, y bueno, las chichiguas sucias, enfermas o de malas costumbres podían incluso causar la muerte de los niños, y las nanas también pues podían causar problemas, aparte de mal alimentar a las criaturas. La gente de campo se considera burda o poco refinada, pero de costumbres sanas y virtuosas. Mujeres trabajadoras que no requieren ayuda doméstica en sus hogares, en especial en la cocina. Para el pensador mexicano es obligatorio que todas las mujeres, ya sean ricas o pobres, atiendan su casa y su familia, y entre sus deberes está el saber cocinar un buen puchero. Esto es imprescindible. Muchas de las buenas y malas costumbres en torno a la mesa perviven a lo largo del 19 y acaso lleguen a nuestros días. Las fiestas sin mesura pues carcomen el patrimonio familiar, que es el caso de Eufrosina. La comida y la bebida refleja la bonanza o la escasez de la casa. Alimentos y bebidas coadyuvan a expresar emociones y sentimientos del anfitrión y de los comensales. Hay un miedo pavoroso al hambre, en el caso de Pomposa, que inclusive desdeña pretendientes porque dice que la van a tener muerta de hambre, y al final pues realmente termina muerta de hambre, ¿no? Bueno, las hijas representan en ocasiones seguros contra el hambre. Muchas gracias, perdón por la premura. Bueno, vamos a... aparición del águila insurgente, cultura visual y síntomas de patriotismo. Para comienzos del siglo XIX, en la Nueva España, la representación de las imágenes inició un proceso de secularización en el que predominaron los temas inspirados en la antigüedad clásica, que en muchos casos sustituían a temas religiosos. De esta manera se pintaba a las musas y a las virtudes cardinales por igual que a la Santísima Trinidad. Por otra parte, los pintores independientes y autodidactas se volcaron en hacer los retratos de los primeros ciudadanos de la nación, así como de los héroes y patricios, signos evidentes de un discurso ilustrado y de una generación que deseaba un cambio en la sociedad y la cultura. Es en este contexto que me propongo analizar, a partir de un documento de 1817, la construcción de un símbolo nacional proveniente del mundo prehispánico, el águila real, y por otra parte la cultura visual de pintores residentes en la ciudad a partir de sus lecturas. En septiembre de 1817, el fiscal de lo civil de la Real Audiencia de la Nueva Galicia acusó al escultor Dionisio Sancho por haber permitido que en la nueva decoración de la sala de la audiencia se pintaran en los escudos elementos insurgentes y republicanos, entre otros, el águila insurgente. Pues aquí está al lado derecho el escudo de la Nueva España, que es un águila que no tiene serpiente. Bueno, ahí. Bueno, no, lo ven ahí. No, ¿cómo la cambiamos? Usted nomás dígame aquí. No, ahorita hay que seguir viendo eso porque es ahí donde está el conflicto. Las columnas son las fases llamadas, son los elementos republicanos, y del otro lado pues está el escudo de España. Ese es el escudo que presidía la sala de la audiencia. Para explicar la decoración y hacerles ver que la emblemática era de naturaleza universal y no tenía signos políticos, fueron invitados los más importantes maestros de arte que había en la ciudad, desde el propio escultor Sancho, Manuel Cuentas y José María Uriarte. El documento fue publicado por Rafael Diego Fernández y Marina Mantilla, con un erudito ensayo del doctor Tomás Calvo. No obstante, me parece de primera importancia citarlo para discutir el problema relativo a la práctica de las artes liberales. Junto con la configuración fisonómica del padre de la patria, ¿quién le tomó la Polaroid a Hidalgo? ¿Quién le hizo un retrato en vivo? No existe. Van a representar los principales problemas iconográficos después de la declaración de la independencia política. Enrique Flores Cano, en su ensayo titulado La bandera mexicana, identifica el origen del actual escudo nacional en la simbología azteca, presente en los códices que narran la fundación de Tenochtitlán, especialmente el conocido como Códice Mendocino, en el que se observa un águila sobre un nopal.
También por Florescano sabemos que durante el siglo XVI este elemento iconográfico fue pintado o esculpido en construcciones religiosas principalmente agustinas, Tecamachalco en Puebla, Yuriria en Michoacán, Izmiquilpan en Hidalgo o Tupetlac en el Estado de México. Para el siglo XVII, el águila sobre el nopal devorando una serpiente se sobrepuso al escudo de armas de la Ciudad de México, como se imprimió en las nuevas ordenanzas de la muy noble Ciudad de México publicadas en 1663. Entre 1811 y 1815, los ejércitos al mando de José María Morelos utilizaron en papelería, sellos y banderas el águila sobre el nopal como escudo. En julio de 1815, un decreto expedido por Morelos en Pururuán, Michoacán, estableció que la bandera nacional, bueno, estos son ejemplos en donde ya se usaba el águila en publicaciones de la Ciudad de México. Esta es la bandera que dictó Morelos. Dice, debe tener un tablero de cuadros azul y blanco celeste y en el centro las armas del gran sello de la nación. El escudo tenía como motivo principal un águila mexicana de frente con las alas extendidas mirando hacia su derecha, con una serpiente en el pico parada sobre un nopal que nace de un lago. La aparición del águila insurgente en la decoración de la sala de audiencias de Guadalajara en 1817 provocó el juicio y por tanto el documento fuente. Figuraciones de libertad. La tradición del arte de la pintura en el antiguo reino de la Nueva Galicia se fincaba en una exigua saga circunscrita a dos autores del periodo virreinal novogallego, Francisco de León y Diego de Cuentas. Este último, fundador de una dinastía que alcanzó hasta el siglo XIX. De León, con más idea de proporción y composición que Diego de Cuentas, caracterizado por su cromatismo definido en rojos y azules y con deficiencias en el dibujo. En 1790 se fundó una sala para el estudio del dibujo, tal como se disponían las nuevas circunstancias propiciadas por el gobierno ilustrado de Carlos IV, entre cuyos propósitos estaba la educación de los artesanos para hacer frente al crecimiento industrial inglés. Primero fue el obispado quien se hizo cargo y fue reconocido en 1805 como Academia de Dibujo. El 1 de junio de 1808, de acuerdo a su floreciente condición económica, fue el Consulado de Comerciantes quien tomó bajo su protección, con la finalidad de elevar las artes a su mayor altura, la protección de esta Academia de Dibujo. En septiembre del mismo año, el obispo solicitó al ayuntamiento que tomase las providencias necesarias, cito, a fin de impulsar los ánimos de los artesanos, sus oficiales y sus aprendices para que concurriesen a dicha escuela para su perfección en las artes. Desde el inicio de su patrocinio y hasta septiembre de 1810, el consulado invirtió 4,489 pesos, entre los que se incluyeron 50 pesos mensuales para pagar a su principal profesor, José Gutiérrez. En 1810, la Academia de Dibujo suspendió sus actividades por la guerra. Un nuevo giro en la enseñanza de las artes liberales ocurrió en 1812 con la fundación de la Casa de Moneda. Para hacerse cargo, se trasladó de la Ciudad de México al escultor Dionisio Sancho. Guadalajara en 1821 era una ciudad con alrededor de 20,000 habitantes en la que vivían 73 músicos, 2 escultores y 96 pintores decoradores. A estos se les llamaba porque además de pintar las paredes hacían cenefas y ornamentaciones. Y 4 pintores que se dedicaban a realizar retratos además de las imágenes religiosas. Para entonces, José María Uriarte, pintor de la Nueva España, como aparece en el censo de 1822, ya era conocido por haber realizado la arquitectura efímera para las honras fúnebres de la reina María Isabel de Braganza, en la que había manejado diversos elementos simbólicos, por lo que no es de extrañar que fuese llamado como perito en este juicio que narro a continuación. El fiscal de lo civil al principio desarrolla un alegato más bien de índole formal con el autor de la obra, y así en las primeras páginas se la pasan revisando diccionarios para ver si es lo mismo dosel que solio. Buena parte de la angustia del fiscal radicaba en que las monedas de los insurgentes, que también eran conocidas por todos y de las cuales presenta algunos ejemplares, figuraban justamente los elementos nuevos introducidos en el tribunal y la audiencia. Por un lado, el escudo mexicano y del otro el dosel. En cuanto a lo primero, según su apreciación, aparecía por un lado la imagen del águila sobre un nopal sin serpiente y alrededor la leyenda Congreso Americano. Del otro lado figuraban un pabellón, según el fiscal, muy parecido al supuesto dosel que Dionisio había reproducido en el salón, y en su parte inferior una F y un séptimo por Fernando VII, acompañado de la leyenda Depósito de Autoridad.
Tomás Calvo hace notar la persistencia del lenguaje emblemático en tiempos difíciles, signados por la revolución y la contrarrevolución, que además de conservar toda su fuerza hasta se vuelve subversivo, lo que en cierta forma es una novedad. Observa también que sus tendencias artísticas son revolucionarias. Cito: destruyó sin remordimiento un decorado de tendencia alegórico. Lo reemplazó con uno neoclásico, con tintes de estilo primer empleo. Las fases y otras seguras del pabellón o tienda de campaña que constituyen lo esencial de su aportación están sacados de los palacios de Napoleón. Se trata, dice Calvo, de otro episodio de la querella entre antiguos y modernos, los primeros representados por el fiscal Vicente Alonso de Andrade, quien en 1818 sigue defendiendo el ideal de la monarquía paternalista tradicional, sin que advierta haber gobernado los soberanos españoles en ningún tiempo con las insignias del terror. El rey es padre amoroso de sus vasallos, aborreciendo el ejercicio de los instrumentos del terror. Los modernos, representados por el escultor y grabador Dionisio Sancho, Castilla 1762, México 1829. Sancho estudió en la Academia de San Fernando de Madrid. En 1809 fue nombrado escultor de Cámara del Rey. En ese periodo trató por algún tiempo con Gaspar de Jovellanos, príncipe de los Ilustrados, del que se expresa elogiosamente y se jacta de haberlo conocido. Cito: aquel sabio español nacido para conocer el valor de las bellas artes, para amarlas con entusiasmo y promoverlas con empeño, parecía hallarse en su elemento cuando trataba de ellas y arrebatado del amor de la gloria que las mismas pueden dar a la patria empleadas con dignidad. En otras conversaciones sobre ese asunto no dejaba resorte que no tocase con la delicadeza propia de su talento, hiriendo mi amor propio al deseo de la gloria para estimularse a concebir ideas grandes y magníficas que resultasen en honor de la nación. Fin de la cita. Con el rey cautivo de los franceses, las cosas se tornaron difíciles para Sancho, por lo que decide emigrar a México con una recomendación de Ciriaco González Carvajal, fechada en Cádiz y dirigida al secretario de la Academia, don Antonio Piñero, para que lo ocupara el cargo de director de escultura. Muy influyente debió haber sido la recomendación, porque el 16 de febrero de 1811, en la reunión de la Junta Superior de Gobierno de la Academia, se leyó una real orden con fecha 20 de agosto de 1810, en la que su majestad otorgaba nombramiento de director de escultura a Dionisio Sancho, por lo que, encontrándose la plaza ocupada por el benemérito Manuel Tolsá, la Junta recurrió al arbitrio de transferir a Tolsá la dirección de arquitectura. Al parecer, después de echar a andar la Casa de Moneda de Guadalajara, regresó un año a México a impartir clases de escultura. De vuelta en la Intendencia de Guadalajara, tuvo energía además para dirigir la Casa de Moneda, reabrir la Academia de Dibujo en 1816 con un sueldo de 600 pesos anuales. El gusto no le duró mucho. La vuelta a la inestabilidad hizo que fuera clausurada de forma definitiva en mayo de 1818. El consulado invirtió en tan solo 18 meses la cantidad de 4,359 pesos, suma considerable en aquella época. En el año de 1820 diseñó el túmulo mortuario que ya he mencionado para las exequias en honor de la esposa de Fernando VII. Es probable que una vez consumada la independencia y motivado por la partida de su protector, el general José de la Cruz, regresó a la Ciudad de México, en donde murió en 1820. Según se observa, Dionisio Sancho se mostró durante el juicio con una actitud desafiante que unas décadas antes le hubiera costado caro. Por lo demás, resulta clara su observación de que la decoración de la sala del tribunal en su conjunto representa una obra neoclásica de inspiración barroca. Otra muestra del proceso de transición en que se vieron implicadas las formas artísticas durante el movimiento insurgente. Sancho se nos presenta como un académico con ideas revolucionarias respecto del arte y sus funciones. Cito: con efecto, en todos los tiempos y en todas las naciones cultas, las nobles artes han estado siempre en una libertad racional de pensar en la mejora y belleza de los objetos de su instituto. Sin ella jamás hubieran salido de su infancia ni hecho los progresos asombrosos que asombramos en los monumentos que de la antigüedad nos han dejado griegos y romanos. No se hubiera restaurado de la fatal caída que dieron los siglos bárbaros si los esfuerzos en promover la de un León X en Italia, los reyes católicos, Carlos V y Felipe II en España, los Medici en Florencia y tantos otros príncipes políticos e ilustrados, no hubieran roto las fatales ligaduras en que quedaron con la decadencia del Imperio Romano y no las hubieran elevado con su influjo hasta el grado en que se han llegado a ver después de tantos años de tinieblas. Fin de la cita. El aparato teórico desplegado por Sancho en su defensa es prueba de las bases conceptuales de estos modernos practicantes de las artes liberales.
Uno de los signos más cuestionados es el uso de fases en los escudos, mientras que para el fiscal son símbolos del republicanismo porque eran insignias de los cónsules romanos. Para Sancho son insignias de la justicia y para demostrarlo recurre al diccionario moderno de Capmany. Las fases son una insignia de la justicia. Esto está conforme con la Academia Francesa, con lo que dicen otros varios diccionarios extranjeros. El de Moreri dice que su uso viene de los toscanos y refiriéndose a Horus y Silvio añade que Tarquino el anciano las introdujo en Roma y que según otros el mismo Rómulo, a fin de imponer mayor respeto y no menos temor en el ánimo de los pueblos, y han subido no solamente en tiempos de los reyes, mas también de los cónsules y primeros emperadores, etc. Refiriéndose a Tito Livio, Dionisio, Halicarnaso, Silvio Itálico y Rotino de antigüedades romanas. Este entramado teórico, que corresponde con su rol de académico de mérito, es sostenido en todo el conflicto laboral que duró hasta 1820. El fiscal del crimen, Mariano Mendiola, que lleva el caso, se percata de la altura que la discusión ha alcanzado y repara en que se discute algo que el pueblo no va a poder observar, o sea que da lo mismo que esté o esté en esa decoración, dice. Por lo respectivo a que el público pueda criticar o haya podido discurrir sobre materias que le son tan extrañas y desconocidas. Bueno, estas son las monedas de Morelos. Voy a ir a este que es el objeto de la discordia. Desearía el fiscal que las cosas hubieran acabado de reponerse siquiera al estado indispensablemente necesario de que hubiera en esta populosa ciudad escuelas suficientes de primeras letras, de plumas y de cuentas, con lo cual es tan grande el atraso que dentro de poco habremos de ocurrir fuera del lugar algún tendajonero que nos ajuste una cuenta. Tal es el miserable estado de la instrucción pública. Se pregunta, pues ¿sabrá el pueblo de lo que son fases, ni menos la conexión que tienen con la forma misma del gobierno? Si ahora no lo dijera. Algo había visto el fiscal sobre estos artículos, pero omite extenderse inútilmente en unos puntos que en la Corte son demasiadamente subidos para poder sostener la presunción que desde Guadalajara se pudiera añadir la mejor cosa. El testimonio de las condiciones socioculturales de la Nueva Galicia en el ocaso del Imperio Español nos muestra que afecta por igual a todos los sectores. Si este empleado de la corona nos alerta sobre las cuentas que pueda cobrar el tendajonero, mucho menos tendrá tiempo para discutir si en la Real Audiencia hay símbolos republicanos. Más preocupación causó al fiscal de lo civil la similitud del escudo del águila de la Nueva España con el águila de las monedas insurgentes. Para dirimir el conflicto se llamó a declarar, ahora sí vuelvo a las monedas, se llamó a declarar al José María Uriarte, profesor de nobilísimo arte de la pintura, y a Manuel Cuentas y Santa María, descendiente en cuarta generación de Diego de Cuentas, novogallego de principios del siglo XVIII. Uriarte llegó procedente de la Ciudad de México y en el conjunto de la pintura jalisciense su obra representa la transición del neoclásico a un estilo independiente. Egresado de la Academia de San Carlos, fue discípulo de Jimeno y Planes, se desempeñaba en México como un retratista de mediano éxito cuando fue invitado por el entonces intendente de la Nueva Galicia, con el general José de la Cruz, a trasladarse a Guadalajara a principios de 1817. Ese mismo año comenzó a realizar pinturas religiosas para los templos de la ciudad, de las que se conserva en el Templo de Jesús María una última cena de regular factura fechada en 1818. De entre los retratos realizados por este pintor en la capital tapatía, sobresalen el de Agustín de Iturbide, que esperemos ver en septiembre en una exposición aquí en Palacio, pintado en 1822 por el encargo del Consulado de Comerciantes y que actualmente se localiza en las oficinas de la Catedral de Guadalajara. Y el primer retrato del patricio Prisciliano Sánchez, firmado en 1828. En el argumento de Uriarte también encontramos elementos de un discurso en donde las posibilidades de evasión verbal del tema aparecen con tintes de reflexión. Dice, en todo lo que contienen las monedas no hay cosa que pueda llamar parecida al tribunal, sino es el perfil del contorno de manto que se asemeja algún tanto al de tribunal, pero no por esto se pueden llamar parecidas por lo que representan. Son cosas muy diversas. Sería lo mismo que comparar un óvulo con un globo o esfera, y aún un círculo cuyo contorno es absolutamente igual al de la esfera. No se pueden sí comparar porque el círculo es una figura solo terminada por la línea que lo circunscribe y la esfera ya es sólido terminado por las mismas partes que lo compone.
Y aunque el manto en que están dichas monedas en realidad sea sólido porque es un cuerpo, pero extendido en el aire como está allí, solo se considera y se tiene por media superficie, por lo que yo no hallo semejanza alguna entre el tribunal y contenido en las monedas de los insurgentes. Este es mi sentir, salvo el mejor lo juro, en debida y forma y no ser de forma de malicia. Septiembre 25 de 1808. Manuel Cuentas, por su parte, también hace un circunloquio, como ya se dan cuenta. Esto es todo lo que he observado en el tribunal y en las monedas, en las que no ha hallado que esté figurado trono alguno que se pueda comparar con el tribunal, sino la cortina que tengo dicho, por lo que siendo tan diversa una cosa que otra, no hallo motivo de comparación. Así, en cuya inteligencia juro bajo la religión del juramento y lo firmo. Septiembre 27 de 1818. Estos discursos que nos hablan de la cuadratura del círculo no hacen más que llamar la atención sobre los deseos ocultos de escribanos, oidores, peritos y fiscales sobre el triunfo de la causa por la independencia, además de evidenciar la sólida preparación intelectual de los participantes, lo que hace la discusión muy rica en bibliografía y conceptos que preocupaban a un sector de los artistas en esa época. Dionisio Sancho hizo del ejercicio en las artes liberales una praxis de libertad en el arte, signos evidentes de un discurso ilustrado y de una generación que deseaba un cambio en la sociedad, la cultura y el arte. La aparición del águila real se consideraba un símbolo insurgente debido a que el Congreso de Apatzingán la había declarado como símbolo principal de Anáhuac. Un águila sobre un nopal. Es por ello que cobra otra dimensión la discusión. No obstante, la escasa difusión que se tenía de la bandera de Apatzingán representaba en todo caso lo que Jan Bialowski llama una iconografía ancestral. Esto es, que ha estado presente en diferentes épocas de la historia. Es el caso del águila real, mito fundacional de México. En la defensa de ese símbolo, los pintores echaron manos de su formación teórica para defender una iconografía universal. Dadas las circunstancias por las que atravesaba el proceso de independencia, el águila sobre el nopal tomaba otra connotación, situación que fue neutralizada por la cultura visual de los pintores consultados. Muchas gracias. Sí tenemos tiempo para preguntas o comentarios. Daremos 5 minutos para escuchar algún comentario o alguna pregunta, tanto de las personalidades que se encuentran de manera física en el recinto o a través de la conexión. Si hay alguna duda o comentario, la escuchamos. Estaba debajo de la En redes no. Había un carcaj, el arco, ¿y qué estaba abajo? Las fases mentales esas. Pero debajo había como una... Sí, mucha simbología. Yo ahorita no me acuerdo por eso. Sí, estamos esperando en redes. Si tú le haces ahí, ¿Sí? si le hacías ahí, ahí no tiene repercusión, lo tenías que hacer Sí, acá. por eso. Quedó muy chueco, sí. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Sí, el problema es que los planes de estudio de historia, si ustedes revisan un certificado de bachillerato, yo puedo hablar de la universidad, ¿no? No aparece Historia de México, no aparece Historia Universal y no aparece Historia de Jalisco. Aparece Ciudadanía Mundial, aparece Raíces no sé qué cosa y aparece Soberanía y Democracia. Eso está en el bachillerato. Puedo hacer la crítica porque lo hice dentro de la universidad, por eso lo digo. Entonces, ¿qué les pasa a los que deciden los planes de estudio? Dicen, es que la historia no sirve para nada, es que la historia es aburrida porque me la dieron mal. Pues, ¿quién te la dio? Entonces, no puede haber identidad con la universidad, que fue mi problema a lo largo de los años, con Guadalajara, con Jalisco,
si no conocemos historia. Entonces, da la impresión, los que deciden los planos de estudio, hablo de todos los niveles y de todas las universidades, podría hablar del ITESO, pero no es el caso. Y no es por miedo, no es el caso. Hay una inquina a suprimir el pensamiento histórico. Dije pensamiento histórico, no está repitiendo datos y nombres. Eso no sirve para nada. A los de prepa me decían, ¿y para qué sirve la historia? Y aquí hay uno de ellos. Pues para que se te quite lo tarugo. Perdón. Muchas gracias. Bien, si no hay más comentarios, continuamos ya para ir cerrando la mesa del día de hoy. Agradecemos infinitamente al doctor Felipe Cabrales Barajas, así como al maestro Juan Real Ledesma, también la ponencia de la doctora Virginia González Clave y por supuesto la del doctor Arturo Camacho Becerra. Para ellos pido un fuerte aplauso en gratitud a lo que hoy nos comparten. Para finalizar con nuestro primer día de actividades, agradecemos a todos los ponentes y público que hoy nos acompañaron física y virtualmente, a las autoridades presentes, a la Comisión Honorífica Interinstitucional de Conmemoraciones por posibilitar espacios de reflexión y diálogo. Aquellas personas que nos acompañan en línea, si aún no tienen su liga de acceso para el día de mañana, pueden hacerlo en la misma liga de registro seleccionando 11 de junio. La liga personalizada llegará automáticamente a su correo. Mañana empezamos a partir de las 10 de la mañana. Pueden revisar el programa en las redes de Cultura Jalisco. Muchas gracias a todos y que tengan una linda tarde.